Ya estamos de vuelta, qué bueno que sigue con nosotros, qué gusto que nos acompañe todos los días, ya sabes, 7:30 de la noche a través de la señal de 8 TV a lo largo y ancho de la República Mexicana. De verdad, muchas gracias a los que nos siguen por Cablecom, por Easy, por Telecable, por el www.8tv.com en cualquier parte del mundo y además con calidad HD. No es por presumir, pero los ingenieros ahí haciendo su trabajo. Bueno, platicando con Karina Herrera de Univisión y de TDN y nos quedamos en esa parte, Cari. Llegas a Super Estéreo, te ve José Luis López Salido, te lleva a Canal 58, pero ¿te lleva para qué? Porque le caíste bien, quería que hicieras el mismo trabajo solamente en Canal 58 o ya había una perspectiva diferente. Pero fíjate, algo que no te conté, es que no entré por entrar, o sea, primero me dijo, necesitas armarme un demo para yo presentárselo a don Manuel López Agredano, que en paz descanse y que me ayudó muchísimo. Dueño de la empresa. Dueño de la empresa, yo dije, ¿y qué es un demo? Porque yo no tenía ni idea. Eso te lo dice José Luis López Salido. Entonces me dice, vete a Verde Valle, en ese entonces Chivas entrenaba también en Multigol. Me dice, consígueme una entrevista, ármate una notita y me lo traes en un disco para yo presentarlo. Pues ahí vengo a Multigol. Dije, ¿qué voy a hacer? No tengo idea, no tenía grabadora, no sabía cómo hacer una entrevista. En fin. Ahí vengo yo muy feliz. Y resulta que el primer personaje que me encuentro es a Ramón Ramírez, mi ídolo de toda la vida. Pues venía hacia mí y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Total que me le acerco y yo me armé de valor y le dije, oye, Ramón. ¿Y qué traías para entrevistarlo? Una grabadora que me prestó José Luis. Ah, ok. De Canal 58, traía hasta el logo y todo. De esas de cassette viejo y todo el rollo. No, ya de las otras. Ya, de con chip y eso. Pero la primera que utilicé cuando era reportera sí era de cassette. Esa me la prestó y se la tuve que regresar. Ok. Total, hago la entrevista, pero antes le digo, oye, Ramón, soy fulanita, me temblaban las piernas. Es la primera vez que me temblaban las piernas por estar frente a Ramón Ramírez. Y le digo, oye, fíjate que no soy reportera ni nada, pero necesito una entrevista para presentarla como plan de trabajo, a ver si me acepta. No, dale. O sea, amable y muy como siempre fue Ramón. Siempre Ramón. Lo entrevisté, ni me acuerdo qué le pregunté. ¿Hace cuánto de eso, Cari? 2004. O sea, ya... 12 años. 12 años. En mayo de este año cumplo 12 años. Y qué curioso, digo, porque luego vas ligando, ¿no? Ese personaje, el primero que te enfrentas... Digo, llevas una amistad con él incluso. Sí, no, es un tipo que de verdad, tipazo. Una vez vino a Guadalajara a un evento y fui a entrevistarlo, duré como 3 horas platicando con él. Sí. ¿Quién lo iba a decir? De ser mi ídolo a pasar a ser un muy buen amigo. Yo lo aprecio mucho. Y total, para no hacerte el cuento muy largo, ese día andaba Jorge Vergara en Verde Valle y después se fue a Multigol. Ándale, que se me ocurre entrevistar a Jorge Vergara. Ese mismo día, o sea, ya agarraste confiancita y dijiste, pues ya agarra a Ramón Ramírez. Yo y Chivas, no pasa nada. Lo entrevisté, total, voy a armar esa nota, me ayudaron los chavos que trabajaban ahí en grabación y todo. Me ayudaron, armamos el demo y voy con José Luis. Y lo escucha y me dice, ¿en dónde encontraste a Jorge Vergara? Y yo, pues ahí en el entrenamiento. Me dice, es que llevo toda la semana pidiéndoles a mis reporteros a Jorge Vergara. Pues yo lo tengo en mi demo. A ver, y dime, por ejemplo, digo, no, ¿quiénes trabajaban en Canal 58 en ese tiempo? Ay, en ese entonces estaba mi maestra Sonia Serrano, la quiero mucho a Sonia. Saludos a Sonia, muchos años. De las mejores periodistas que hay en el medio, ahora está en otro tema, ya nada de deportes. Estaba, si no me equivoco, Iván Sánchez Valencia, sí, claro. Estaba Mario Valdés. Mario Valdés. Ernesto López Mota. Ernesto López Mota creo que todavía estaba. José Luis y alguien se me está escapando. Bueno, pero básicamente ese era el cuadro. Eran básicamente ellos. Y total va, le lleva el demo a don Manuel y que me acepta. Y ahí empezó todo. Ya. 12 años después, me aquí enfrente de ti. Ahí empieza y te dicen, vas a reportear. ¿Y tu fuente? Tecos. Empecé con Tecos. Con Sonia Serrano. Después a ella la mandaban a veces a Chivas y yo iba con ella a Chivas. Yo andaba pegadita con ella. Por eso te digo que fue mi maestra, aprendí mucho con ella. Y con el paso del tiempo me dejaron Atlas 2 años. En esa época que también andaban con problemas graves de descenso, estuve ahí con Atlas. Posteriormente me mandaron a Chivas y ya tengo un buen rato aquí. ¿Cómo percibiste que ven a la mujer cuando llegas? Digo, evidentemente ya había algunas otras antes que tú, pero ¿se menosprecia a la mujer en los medios, en el área deportiva? O sea, ahí viene... Como que, no sabe, ¿qué va a venir a hablar de fútbol? ¿Sí? Sí nos hacían menos. Yo al menos cuando entré sí sentía como, no rechazo, pero como cierto celo hacia nosotras, porque yo no era la única, eran varias mujeres. A Sonia le tenían un gran respeto, no solo los compañeros, sino también la gente de fútbol, los jugadores, los directivos. Pero yo sí sentía como que nos hacían a un lado, como que decían, ¿qué vas a venir tú a preguntarle algo a un jugador cuando nosotros somos los que sabemos?
Yo siento que sí, desde ese entonces yo sentía, te digo, no rechazo hacia la mujer, pero sí como que nos hacían... ¿Alguien fue grosero alguna vez? ¿En alguna entrevista o que hayas decir como que, ¿de qué voy a hablar de fútbol contigo o algo por el estilo? Hasta ahorita nadie. ¿No? Y alguna vez cuando estuvo la Volpe aquí, que pedí una entrevista con él, a mí me dijeron, aguas porque te va a mandar a lavar trastes y a lavar platos. Dije, no sería la primera vez que lo haga, porque siempre lo hago. Y no, se portó muy bien conmigo, ¿eh? ¿Sí? Fue una entrevista como de 10 minutos. Y todavía después nos quedamos platicando como media hora. Se portó muy bien conmigo porque me habían dicho que era muy especialito con las mujeres. ¿Cómo? Ahorita quiero, que me sigas platicando cómo llegas hasta donde estás hoy en Univisión, para una cadena internacional, pero también me gustaría escuchar tu punto de vista de cómo es tu manejo de la información. Es decir, tienes mucha cercanía y se da mucho contigo el que terminas haciendo amistades, ¿no? Dentro del medio, que yo soy de los que creo, no sé tú, me imagino que lo piensas igual, que se puede ser amigo también de la persona con la que trabajas, ¿no? Exacto. Pero, ¿te ha dificultado también eso? O sea, que de repente, dentro del manejo de tu información, te encuentras con el dilema de que hay amistades dentro de... Y entonces, o sea... pues tienes que dar una mala noticia en la que a veces están involucradas sentimientos o amistades. ¿Y ahí qué pasa? Uy, ahí sí, creo que tienes que ser muy profesional, porque una cosa es la amistad que se pueda dar ya sea con un jugador, con un directivo, con alguien del medio, y también saber manejarlo. Creo yo, antes de soltarlo, estar seguro, aunque termines perjudicando a esa persona, creo que tienes que ver mucho con tu trabajo. Y principalmente pues tratar de involucrarte más allá de lo que ves, ¿no? O sea, obviamente se puede dar una amistad, tú lo sabes, y varios compañeros lo saben, pero también tratando de no meterte más allá de lo que deberías, porque mismo se puede meter en un conflicto en donde te vas a poner en medio y no vas a saber si hacerte un lado o hacerte otro. Bueno, tan fácil como que habrá quien incluso un comentario que tú lo haces, por ejemplo, normalmente cada partido, un comentario estrictamente de lo que pasa en la cancha, hay amistades que se ven afectadas por eso. Y ya no estamos hablando de... ¿No les parece lo que dices? Sí, ¿no? O sea, tú puedes criticar a un jugador que se vio terrible. Oye, ¿por qué dices eso? Bueno, es parte de tu chamba. Ahora, ¿hasta dónde, por ejemplo, en el aspecto deportivo, es solamente lo que pasa en la cancha y hasta dónde también es noticia lo que pasa fuera de, y qué tan obligado está alguien que se dedica a los medios de comunicación a platicar lo que sucede fuera del aspecto deportivo meramente? Fíjate que yo siempre he sido de las que piensa que a mí me pagan por informar lo que pasa aquí, ¿no? Lo que pasa en la cancha, lo que pasa en los entrenamientos, etcétera. Pero también no lo puedes dejar de lado, porque al final de cuentas, si pasa algo en Chivas, que es mi fuente, tienes que darlo a conocer, porque claro, si lo dan a conocer otros medios, ya te fregaste, tienes que seguir tú la noticia. Entonces, a mí me cuesta mucho de repente dar noticias de que si los borrachitos o que si... no sé, o que lo vieron en tal lugar y demás. Porque yo creo que después del fútbol, como tú, como yo, los mismos jugadores tienen su vida privada, que se supone debería de ser así, privada, aunque son personajes públicos. Y a veces es bien complicado el que tengas que sacar noticias de alguien que a lo mejor sabes que vas a perjudicar, pero que lo tienes que hacer porque es tu trabajo. ¿Alguien te ha reclamado por alguna noticia? ¿O se ha puesto tenso? Oye, ¿por qué dijiste eso? ¿De dónde salió? ¿O qué has tenido? No, y mira que nos ha tocado dar cada noticia. ¿Cuál ha sido ¿Recuerdas algún momento muy difícil que digas, qué difícil fue salir en ese momento, o ir y hacer esa entrevista? ¿Hay algún escenario así muy complicado? No sé, alguna muerte, algún accidente. Lo más difícil que me ha tocado a mí cubrir fue lo que pasó, el accidente de la Sub-17 cuando se vio afectado Manolo Martínez, a quien aprecio mucho, y que muere el doctor del equipo Sub-17 de Chivas. Ese ha sido como que lo más difícil para mí, por lo mismo de que, por ejemplo, yo con Manolo tengo una muy buena amistad, fue mi ídolo Manolo Martínez también. Sí, claro. Entonces, eso, aunado también a cuando murió don Chavita Reyes, que tú lo conociste y sabes, sí, claro, lo que era para nosotros, ha sido, yo creo, de lo más difícil para cubrir, el estar en el velorio de una persona que tú aprecias y que sabes que es la última vez que lo vas a ver. Cuando muere también el Tubo Gómez. Yo sí, creo claro. Que es lo más complicado. No, mira, rápido, hoy la historia es contigo, pero por ejemplo me viene a la mente no hace mucho tiempo, hubo un accidente de un grupo de basquetbolistas de la UNAM en Ocotlán, venían de paso por la zona de Guadalajara
Y tuvimos que ir a cubrir, porque el accidente fue precisamente en la tierra de Carlos Salcido, cercano ahí. Pues llevaron los cuerpos a CEMEFO de ahí. Llegamos con la cámara y estaba el esposo de una de las accidentadas que había perdido la vida, que por cierto me dijo que tenía un par de niños. Wow. Y sin embargo, pues la información era esa. Teníamos, Cari, llegamos con muchísima pena y yo le dije, si no, respeto mucho tu momento, discúlpame, ¿quieres dar tu versión? ¿Quieres hablar? ¿O no quieres hablar? Lo respeto. El tipo pasó en la garganta y me dijo, no hay ningún problema, yo entiendo tu situación y adelante. Y platicó de la muerte de su esposa. No, son situaciones muy duras. Pero bueno, volvemos a lo tuyo. Pero luego empiezas un proyecto que creo que te cambia la vida. Entras a radio a un proyecto que era TDW. Empezó como Estadio W. Estadio W, ¿no? Que ya tenía como antecedentes, pues, pero que luego da muchos giros. Ajá. Y un proyecto ligado a Televisa Radio, pues. ¿Ahí te cambia la vida en los medios? Yo creo que sí. Sobre todo porque después de que José Luis y Edgar, que bueno, casi empezó al mismo tiempo que yo, en ese año 2004, José Luis se va de Canal 58 a lo que era W Radio, a un espacio muy pequeño porque solamente teníamos 30 minutos durante todo el día para la información que se generara en todos los campamentos. Entonces, un tiempo después me voy yo también con él, me invitan a trabajar ese equipo de trabajo donde estaba Mariano Varela, estaba el Zuli Ledesma, estaba Edgar Martínez, José Luis López Salido y empecé yo con ellos. Entonces, a partir de ahí fue donde empecé a escalar uno por uno ahora sí que los peldaños que nos tienen hasta acá, pero fue clave el haberme ido a lo que hoy es TDW. ¿Cuándo empieza la televisión? A partir del 2010, si no me equivoco, era como Estadio TV, me acuerdo, y después pasé a ser TDN. Y lo primero que empecé a hacer fue partidos de fútbol o pequeños reportajes para Zona Chiva, y después me toca el partido de inauguración del estadio. Me toca hacer cancha para TDN, pero mi debut haciendo tele fue en el Clásico, en un Chivas América, me acuerdo perfecto. Imagínate nada más, o sea, debutar claro. En un clásico para televisión. ¿Qué tiene diferente? ¿Ya te ganó la televisión con el paso de los años? O sea, porque creciste con la maravilla de la radio, que era... Que la gente solo conoce tu voz. Exactamente. Pero ¿y ahora la tele? De hecho, ahora hago más tele que radio. Sí. Estoy haciendo un 90% de tele y un 10% de radio nada más. Yo creo que sí, me ha ganado. Yo en la vida pensé que iba a ser tele. La verdad, yo le tenía miedo a las cámaras, veía una cámara y yo corría, pero ahora vives de esto. Entonces, imagínate ya lo que tengo haciendo televisión. ¿Qué hay de diferente entre que hagas tele para el público mexicano, como lo haces, por ejemplo, para TDN, que evidentemente, digo, sale también a algunas otras partes, pero que es un sector más nacional, a cuando lo haces con Univisión, que es también pueblo mexicano o latinos, pero que es muy diferente? ¿Te manejas diferente? ¿Tu lenguaje es distinto? No. ¿O cambia? ¿O es la el misma mismo, Karina? pero yo creo que es más responsabilidad, porque es un mercado, no quiero decir nuevo, tal vez para mí sí, porque como dices, tú sabes que aquí en México sí, te ven nuestros paisanos en todo el país y lo que tú quieras, parte de Estados Unidos, pero ahora en Univisión es una cadena que ha crecido muchísimo y que tiene gran peso, y es mucha responsabilidad para nosotros el representar a una televisora como Univisión, y sobre todo porque va encaminado no solo a mexicanos, sino, como lo mencionaste, a latinos. Entonces, no es que te manejes diferente o que trates de utilizar un lenguaje diferente, pero sí siento yo que es mucha más responsabilidad todavía, por lo que representa Univisión en el medio. Cari, hay mucha gente que se queja en su casa y que dice que es bien complicado tener una oportunidad, que sin dinero no se puede, sin una buena universidad, que a veces necesitan los compadrazgos, ese tipo de cosas. Palancas. Me encanta tu historia porque la deduzco o la resumo en algo. Cari, la que nos platica que llegó a trabajar en una tortillería o limpiando o ayudando en donde fuera, y que hoy trabaja al lado de Risto Stoico, de Enrique Borja, del Perro Bermúdez, que platicas con Jorge Vergara y que te has ganado el respeto, evidentemente, de los medios de comunicación. Creo que es un buen ejemplo, así de claro, de que el que quiere y tiene ganas y deseos de superarse, pues puede llegar a hacer una carrera como la tuya, que es maravillosa hasta ahorita. Sí, yo creo que depende de cada quien. Las ganas que le pongas y también los deseos que tengas de subir, ¿no? Porque si te acostumbras a no tener nada, eso no está padre tampoco. Cari, un gusto haber platicado contigo. No, al contrario. ¿Tu Twitter? @chapis_herrera. Y te vemos en Univisión y te seguimos por TDN también. Así es. Gracias a usted por también haber estado con nosotros. La cita ya lo saben.
todos los días, 7:30 de la noche, aquí mismo por la señal de 8 TV. Al Pajarito, muchas gracias, a todo el equipo, el staff, Carlitos García Muciño, al Taz, a todos, gracias. Pásala bien.